If you've ever had a Tokyo Marui or a Tokyo Marui clone lock, go hit the subscribe button. Tenía que hacerlo, tío. He venido a hacer este vídeo porque las Glocks de Tokyo Marui y sus clones presentan un problema de diseño, no de desgaste ni nada por el estilo, sino que de diseño, que acaba causando un mal funcionamiento de la corredera. Y es que a la larga esta misma empieza a no andar bien, ¿vale? Esto se debe a la forma del sear del martillo, que es redonda y no debería, ¿vale? No es el nozzle, no es el muelle recuperador, no es una falta de grasa o de limpieza, como te dicen los mecánicos, es el martillo. Su diseño redondo supongo que abaratará los costes de fabricación, o quizás es que quieren que se jodan, no lo sé. El caso es que este sear redondo es el que el housing del nozzle empuja hacia abajo cuando la corredera va hacia atrás para armar el martillo y el gatillo, ¿vale? Y hasta ahí, todo bien. El problema viene cuando la corredera va hacia adelante y se encuentra con que este sear sobresale muchísimo del housing del hammer, causando así un rozamiento excesivo que acaba provocando fallos como por ejemplo que la corredera se te quede encasquillada a esta altura, que no te alimente bien las bolas, el muelle recuperador empieza a perder fuerza, etc. En una Glock nueva obviamente no se nota este fallo de diseño y es porque el muelle recuperador todavía tiene fuerza para vencer el rozamiento del que os estoy hablando, pero a medida que va usando la pistola, el muelle de recuperador va perdiendo esa tensión, también debido al rozamiento, y se va haciendo cada vez más notable el fallo. Llegados a este punto, la gente puede pensar entonces que el problema se soluciona cuando cambias el muelle recuperador por uno más fuerte, pero realmente así no soluciona el problema, sino que lo enmascaras y lo que es peor, la Glock te va a funcionar y va a hacer que la corredera vuelva hacia adelante, pero el housing del nozzle se va a seguir desgastando con el sear y te va a llevar a seguramente tener que cambiar el housing del nozzle completo cuando esté plano. En la Glock de Marui, sobre todo, este fallo empieza a aparecer cuando cambies la corredera por una corredera metálica, ya que esto le añade peso al movimiento y el muelle ya no solo tiene que vencer el rozamiento, sino que también tiene que mover esa corredera que pesa tanto. Dígase corredera metálica, dígase RMR o lo que sea. Si quieres que tu Glock vaya bien colocándole un RMR o cambiando la corredera metálica, es muy recomendable hacer este mod y no cambiar el muelle de recuperador, porque el muelle recuperador también te da un blowback más lento si lo subes de tensión. Para hacer el mod hay que acceder al Hammerbox, ¿vale? Y si no sabes cómo hacerlo, hay una parte del vídeo en la que lo explico, ¿vale? La voy a poner al final, así que pásate por la descripción, seguramente ahí te indican en qué minuto empiezo a explicar cómo desmontar completamente todo el Hammerbox, ¿vale? Y ahora, para saber y para ver tú mismo que tu Glock presenta este problema, lo que te recomiendo es que desmontes la corredera, que le quites la guía de muelle y el cañón interno y externo a tu Glock y que veas por ti mismo que al armarla sobre el frame sin nada que lo pare aquí delante, es decir, la corredera simplemente tiene el nozzle, el housing del nozzle, ¿vale? Y el frame por abajo. Lo que quiero que veas es que cuando lo armas, tu Glock no hace lo que hace la mía con el mod ya hecho. La mía cae directamente suave, la tuya no, si no le has hecho ningún mod, porque vas a ver cómo roza justo en ese punto el housing del nozzle con el sear del martillo. Con el mod, básicamente lo que queremos conseguir es que el sear del martillo quede atrás con el housing del hammer para que no roce con el housing del nozzle cuando este vuelve hacia adelante. Y no solo eso, hay que tener en cuenta también que queremos que el housing del nozzle, al ir hacia atrás, siga armando el martillo, y para esto lo tiene que empujar hasta abajo del todo, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta porque no vale solo con rebajar el diámetro de la ruedecita, porque si simplemente haces eso, el housing del nozzle no se va a poder apoyar en el martillo y no va a bajarte la rueda armando el martillo y el gatillo y no vas a poder disparar. Lo que hay que hacer es cambiar la geometría del sear y hacer un taladro en el martillo e instalar un tope, un pasador, ¿vale?
Esta modificación viene de serie en las Glocks de APS y te lo vende Guns Modify, que es una empresa, supongo, de CNC y demás, que se dedica a hacer piezas para pistolas. Pues te vende esto ya hecho, fabricado en CNC, por unos $30, ¿vale? Yo en mi caso he cogido lo que tenía y he visto cómo lo hacían ellos, lo hacían de una manera así, lo pondré por aquí, y he hecho lo que he podido con lo que tenía, con la Dremel y demás. Básicamente el paso a paso, ¿vale? Lo primero que yo hice fue coger el martillo y hacerle un taladro con la broca más chica que tenía, la más pequeña, para poder pasar el pasador. En mi caso este pasador es un trozo de llave Allen muy fina, y dejar fijo ahí el pasador con pegamento, ¿vale? Yo usé pegamento Patex para metales y lo que hice fue, pues, obviamente taladrar, limpiar muy bien las dos superficies, meter el pasador, pegar y esperar las 24 horas para que se endureciese el pegamento completamente. Una vez se ha secado el pegamento, ¿vale? Te tienes que asegurar de que el hammer catch sigue funcionando correctamente. El hammer catch es lo que agarra el martillo cuando lo echas para atrás, ¿vale? Esta pieza tiene como una especie de gancho que lo coge abajo, y es que la zona de cogida está muy cercana donde tú haces el taladro y pones el pegamento. Por ejemplo, en mi caso había un exceso de pegamento y no se cogía el martillo abajo, entonces después de haberlo pegado y tal, tuve que quitar ese exceso de pegamento hasta que ya vi que el hammer catch sí me agarraba el martillo, ¿vale? Lo siguiente que tienes que hacer ya es simplemente darle la forma al sear, ¿vale? Tiene que quedarte una cosa así, pero lo que quiero decirte es que yo no llegué ahí a la primera, ¿vale? Lo que hice fue realmente ir haciéndolo poco a poco, ir haciéndolo, montando, probando, haciéndolo, montando, probándolo, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, la primera vez que lo hice, el gap que se hace abajo para que es el que juega con el tope, que es el que permite girar al sear del martillo, en mi caso era demasiado pequeño, entonces no dejaba que el sear del martillo girase lo suficiente como para que el nozzle cargase el martillo. El mod al principio era perfecto para rozamiento, ¿vale? Me cumplía perfectamente de que no me rozaba ya la corredera, me puso muy contento, pero cuando fui a comprobar que se armaba la pistola, no se armaba. Yo echaba la corredera hacia atrás y el sear, como no giraba lo suficiente, lo empujaba por la parte plana y no lo empujaba lo suficiente para que se armara el martillo, ¿vale? Entonces lo que fui haciendo ya a posteriori fue ir ensanchando ese hueco para darle más juego al sear del martillo, y eso es lo que tenéis que ir haciendo vosotros. Lo hacéis, lo montáis, lo probáis y vais modificando poco a poco para no pasaros, ¿vale? Una vez esté hecho el mod vais a flipar con el resultado, ¿vale? Yo usé las herramientas, incluían una Dremel china, es del Leroy Merlin, la regaló mi pareja, y la herramienta pues tenía todo lo necesario, ¿vale? Si no tenéis herramientas, si no tenéis tiempo, si no os queréis arreglar vosotros mismos, pues tenéis otras opciones, como son, por ejemplo, ponerle este vídeo a vuestro mecánico de confianza y decirle: quiero que me hagas esto, si es que él en su experta opinión ve que es una cosa útil, que yo le digo yo que sí. Le pides que te haga esto, o directamente pues te compras el martillo de APS o te compras el martillo de Guns Modify, que seguramente sean todos compatibles, ¿vale? Espero que os haya servido de ayuda el vídeo, espero que os haya gustado. Yo os lo recomiendo, incluso si todavía tu Glock no te da problemas, porque estás a tiempo de conservar toda la fuerza de tu muelle recuperador y a tiempo de conservar la geometría de tu housing del nozzle, que se va a ir desgastando. Así que si tienes una Glock de Tokyo Marui o algún clon, te recomiendo que lo consideres y que lo hagas cuanto antes. Esta es la comparativa. Si te fijas, esta cara tampoco es plana. Aquí en este pico hay máximo radio de lo que es el circulito este. Luego le metes aquí un corte, aquí uno muy leve, casi que es solo lijar, y luego esta comes aquí. Y ya de esa forma pues tienes esta pieza, que es la que realmente funciona. Mi Glock iba como una puta mierda y después de hacer este mod va como nueva. Como nueva, ¿eh? Tiene 7 años, 6-7 años, no recuerdo bien.
Para llegar a la parte que hay que modificar realmente, que es tener esto en la mano, hay que quitar, esto iría aquí, tal que así, hay que quitar el tornillo de estrella que hay aquí y el pasador que hay aquí, empujando al menos en las UE, porque esto es una UE, desde este lado, ¿vale? Este es el pasador, siempre hay que empujar por el lado que no tiene rayitas, típico, ¿vale? Una vez ya tienes esto en la mano, para desmontar esto tienes que tener mucho cuidado al sacarlo, porque esta piececita con el muelle suele salir volando, ¿vale? Entonces lo mejor es quitar esto lo primero, ¿vale? Los pones aparte y ahora empiezas el desmontaje de esto, ¿vale? Para desmontar esto parece que es una locura cuando te enfrentas por primera vez, pero es una tontería, ¿vale? Coges un destornillador pequeño y desanclas el muelle de aquí, ¿vale? Del valve knocker, ¿vale? Ya tienes esto libre, entonces esto ya se mueve libremente para atrás. Incluso ya puedes sacarlo, ¿vale? Quitas este pin de aquí, sale fácil y ya puedes sacar esto y eso, ¿vale? Esas dos cosas. Y ahora, para quitar esto, pues simplemente aguantas el conjunto y desde este lado empujas, ¿vale? Empujas con cuidado, aguantándolo todo, ¿vale? Vale, y ya sale el otro pin y ya pues sacas todo, ¿vale? Ya lo tendrías todo en la mesa. Haces tus modificaciones, y para volverlo a montar, este es el muelle del martillo, se colocaría aquí dentro, ¿vale? Este es el valve knocker, ¿vale? La parte triangulada de aquí abajo donde se engancha el primer muelle que hemos quitado. Esto sería lo primero que tienes que colocar. Lo pones aquí de forma que... Esto es lo que golpea, digamos, el cargador por detrás para que libere el gas. Lo colocas ahí de forma que quede así, ¿vale? Y ahora coges esto con el muelle puesto y lo metes aquí, ¿vale? De manera que quede el valve knocker entre lo otro y el muelle apoyado ahí donde estás viendo la marquita. Y ahora coges un destornillador que quepa. Y ya a mí me gusta hacerlo de esta manera porque es más simple. Lo meto por ahí. Ahora, para aguantar ya el martillo. ¿Ves que asoma por ahí el destornillador? Vale, pues lo quitamos. Pongo el valve knocker en su sitio. Y ya paso el destornillador completamente. Y ya lo tengo en su sitio. Y ahora lo que hago es empujarlo para el otro lado con el pin. Y ya pues te entra mucho más fácil. De cualquier otra manera es muy complicado de poner. O bastante más complicado, ¿vale? Y ya pues lo que te queda es una tontería. Coges esta pieza, la colocas así y la pones simplemente así, ¿vale? Y coges este muelle y esta pestañita tiene que reposar encima de esa pestaña metálica. La colocas, ¿vale? Y este es el agujero de su pasador, el de arriba. Y ya pues lo metes, ¿vale? Ya está, ya quedaría ahí. Y ahora echas el martillo un poco para atrás, empujas con el pulgar aquí para enseñarte la cara, digamos, para sacar el valve knocker por detrás. Y haciendo eso tienes que meter para arriba el muelle, ¿vale? Espérate. Coño. Ya está, ¿vale? Lo pones bien con el destornillador si quieres. Y ya está, ya estaría montado. Se engancha y el gatillo empuja aquí y dispara, ¿vale? Ya con el modo hecho pues veréis que queda plano, tal y cual.